Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que ha cobrado mucho protagonismo en los medios internacionales y también en los medios nacionales de Venezuela con respecto a la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos aplique y active la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Y es que, como lo señala el portal del canal de noticias venezolano Globovisión, Venezuela podría convertirse en cuestión de días en el primer país al que se le aplica la Carta Democrática Interamericana en contra de la voluntad de su gobierno en los 15 años de historia de este instrumento, cuya última consecuencia es la suspensión de su pertenencia a la OEA. Ya la Carta Democrática Interamericana se le aplicó a Ecuador en el 2005, pero esta sería la primera vez que se aplicaría en contra de un gobierno contra su voluntad, ya que el país sobre el cual se va a aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé la evaluación del sistema y orden democrático del país por parte de los Estados miembros, debe ser aprobada por la voluntad del gobierno al cual se va a someter a esa evaluación. Pero vemos que el gobierno venezolano está en contra de la Carta Democrática Interamericana y en contra de la OEA también, e incluso en contra personalmente de su propio secretario general, quien es actualmente Luis Almagro. Por ello observamos la carta que le envió Luis Almagro a Maduro, respondiéndole ante las acusaciones que Maduro ha hecho sobre Almagro de ser un agente de la CIA pagado por Estados Unidos para propiciar una intervención extranjera en Venezuela. Acusaciones fuera de contexto, palabras severas de Maduro, palabras severas también de Luis Almagro, pero sin duda alguna este conflicto político que ya raya en lo personal no debe afectar la estabilidad de un proceso que de aplicarse tendría serias repercusiones para el gobierno venezolano. ¿Por qué? La Carta Democrática Interamericana es un instrumento político y a mi juicio un instrumento de presión política para que se evalúe el sistema democrático y el orden democrático de un determinado país miembro de la OEA cuando el resto de los demás países observa alguna alteración en el orden constitucional que afecte el orden democrático de ese país. Se aplicarían diversas medidas, se evalúa la situación para dar apoyo político y dar apoyo diplomático, y en caso de ser muy grave la situación, se suspendería al país, en este caso podría ser Venezuela, de su pertenencia a la OEA. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, decidirá en los próximos días si da un paso que ninguno de sus predecesores se atrevió a dar. Pero, ¿cuál? Someter a examen de los 34 países miembros el estado de la democracia en una nación sin la solicitud u aprobación de su gobierno, ya que cuando se sometió a examen el estado de la democracia en Ecuador decidió que se convocara el Consejo y en tal caso se aplicó la Carta Democrática Interamericana. Eso debido a la situación de autoritarismo de Rafael Correa por denuncias del pueblo sobre el presidente. Entonces, hay que tener en cuenta que en este caso, cuando se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de ese país, según lo reza el artículo 20 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, se aplica la Carta Democrática Interamericana. ¿Eso está pasando en Venezuela? Sí. Hay o ha habido una alteración del orden constitucional. ¿Por qué? Porque en Venezuela, al no haber separación de poderes debido al vacío de poder que se genera, puesto que toda ley que aprueba el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, es negada por el Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que, al limitar las funciones contraloras, políticas y legislativas de la Asamblea Nacional, este ente de alguna manera está siendo aislado, está siendo replegado, está siendo sometido a constantes emisiones de sentencias bajo argumentos jurídicos poco fiables por parte del Poder Judicial, que ha actuado de manera imparcial y no ha aprobado ni respaldado ninguna ley que pueda modificar el aparato ejecutivo del gobierno venezolano, y eso implicaría cambios que al gobierno no le conviene políticamente, de tal manera que al darse esa situación pareciera que el Tribunal Supremo de Justicia actúa parcialmente y en favor de el gobierno venezolano a negar toda ley que sin duda alguna el gobierno venezolano rechaza. Eso
altera la separación de poderes que no la hay en Venezuela, porque hay un desequilibrio. El desequilibrio radica en que no hay entendimiento entre el Poder Judicial y el Legislativo, hay una rivalidad, hay una situación en la que el Poder Judicial aísla al Legislativo, el Ejecutivo autoriza decretos sin la aprobación del Legislativo, pasando por la Constitución, y allí se altera el orden constitucional del principio de la separación de poderes, y al alterarse ese orden se altera el orden democrático. ¿Por qué? Porque si violas la Constitución, violas preceptos del ordenamiento jurídico que fueron aprobados por la misma sociedad en representación legislativa, y eso altera el sistema orgánico público, y al alterar ese sistema orgánico público hay falta de confianza de los poderes por parte de la población, y eso altera el orden democrático, y ese es el motivo por el cual se puede aplicar la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. Para invocar la Carta, Almagro debe recurrir al artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. El gobierno venezolano se opone a esto porque dice que para que se invoque el Consejo debe haber la aprobación del gobierno venezolano, de ese gobierno. Pero cuando se trata del artículo 20, y eso es algo que el gobierno venezolano debería saber, basta con la aprobación del secretario general o cualquier Estado miembro, ya el secretario general podría estar evaluando esa aprobación para que se convoque el Consejo. Y al convocar el Consejo Permanente, cada embajador de cada país miembro de la OEA, de los 32 que hay, tiene un voto. En ese voto decidirá si existe esa alteración. Y por mayoría de 18 países sobre 32 que hay en total, una consideración que es puramente política, se podría aplicar la Carta Democrática Interamericana. Esto, según le explicó a la prensa recientemente uno de los redactores de la propia Carta Democrática Interamericana, quien es el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui. ¿Qué sucede? La OEA, en su carta fundacional, especifica que la función del organismo es la protección y resguardo de la democracia y el sistema democrático en América. Es decir, la OEA es una instancia política y diplomática. Si bien puede servir y fungir como potencial factor de potenciar relaciones comerciales, al haber buenas relaciones diplomáticas y políticas, es un bloque multilateral político. Entonces, cada consideración de cada embajador de cada país que se reúne en ese consejo, si activa el artículo 20 Almagro para convocar al consejo, allí en ese consejo se somete a examen la democracia en Venezuela. ¿Cómo se haría? Almagro puede recurrir a activar el artículo 20. Si lo activa, se convoca al consejo. En ese consejo permanente se reúnen los 32 países miembros de la OEA. En cada intervención de cada embajador de cada país miembro de la OEA, ese embajador decidirá si existe una alteración del orden democrático en Venezuela. Es decir, cómo considera su país en caso de política exterior el estado de la democracia en Venezuela. Es un examen, es un debate sobre cómo está la democracia en Venezuela. Y si por mayoría de 18 países de los 32 que hay se decide que hay una alteración en el orden democrático por violación al orden constitucional, se aplica la Carta Democrática Interamericana. Así funciona. Y si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Eso es un punto muy importante, porque no es solamente que se aplique la Carta Democrática, es decir, si se aplica la Carta Democrática, ¿qué significa exactamente eso? ¿Qué pasará después de que se aplique, si eso llega a pasar, la Carta Democrática Interamericana? Es decir, puede la Carta Democrática tener funciones políticas. Es decir, las funciones políticas se basan en apoyo por parte de cada uno de los países miembros en el envío de comisiones a Venezuela para que se evalúe la situación política en el país y haya negociaciones entre el gobierno y esa comisión enviada desde la OEA para que se pueda evaluar la situación. En lo jurídico puede promover sanciones contra el gobierno. En lo diplomático puede vetar al gobierno de toda participación en el Consejo, es decir, le niega la participación en el Consejo Permanente y en la Asamblea General, pero las medidas de realizar gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática significa muy probablemente y aproximadamente que gestiones o comisiones diplomáticas de la OEA, embajadores, tal vez los más prominentes de la OEA, lleguen a Venezuela para que en conjunto
con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, la Cancillería, se llevan a cabo negociaciones para que se pueda restablecer la separación de poderes, que haya institucionalidad, es decir, que las instituciones vuelvan a funcionar, que haya reformas, ya sea en personal, ya sea en administración, en logística, para que las instituciones funcionen. Y si las instituciones funcionan, la democracia funciona. Y si la democracia funciona y sus instituciones también, el Estado también lo hará. De fracasar estas, o si el caso es urgente, la situación democrática en Venezuela es muy grave, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General Extraordinaria, para lo cual son necesarios 2/3 de los votos de los embajadores. Y 2/3 de los embajadores en esa Asamblea General Extraordinaria se puede aplicar la Carta Democrática Interamericana, es decir, en esa asamblea que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas para que se restaure la institucionalidad. Si eso no funciona, 2/3 de los cancilleres pueden suspender la pertenencia de Venezuela en la OEA si estiman que se ha producido la ruptura del orden democrático, de nuevo una consideración política. Es decir, va a haber dos intentos. El primer intento es convocar al Consejo Permanente. Allí se evalúa la alteración del orden democrático en Venezuela. Si por mayoría de 18 eso es así, se realizan gestiones para que comisiones de la OEA, una comisión de la OEA, llegue a Venezuela para tratar de recuperar las instituciones y que éstas vuelvan a funcionar en el país. Y si esto no funciona y la situación democrática y política es muy grave, se convoca a Asamblea General Extraordinaria en la que 2/3 de los cancilleres pueden suspender a Venezuela de la OEA. Eso lo hacen a través de una consideración política. La aplicación de la Carta Democrática es, en definitiva, una decisión de tipo político. Ese debate ya no es jurídico, está sujeto a una apreciación colectiva de los estados. Es decir, es una decisión política, precisó el redactor o uno de los redactores de esa carta. ¿Por qué no es jurídico ese debate, o no es jurídica esa decisión u opinión? Porque no se trata de juzgar para imponer sanciones legales o para promover de alguna manera estatutos que limiten a Venezuela o lo lleven a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. No, es un debate de tipo político en el que cada país emite su opinión sobre la situación democrática en Venezuela. Y esa decisión puede, en última instancia, suspender a Venezuela de la OEA. Ya, simplemente. No la llevaría a instancias internacionales de jurisdicciones competentes por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, porque allí se sería jurídico. Eso no es así. No obstante, la Carta establece en los artículos 3 y 6 lo siguiente: los elementos esenciales de la democracia representativa, es decir, si alguno de esos elementos falta en la democracia representativa, se puede convocar la Carta Democrática Interamericana, se puede invocar. Esos elementos de la democracia representativa que son esenciales son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Al haber violaciones en alguno de esos elementos, se puede invocar la Carta de acuerdo a lo que dicen los artículos 3 y 6. ¿Y ha habido? Los derechos humanos, según los reportes, han sido violados por parte del Estado al haberse denunciado torturas por las protestas antigubernamentales de 2014. Allí ya hay una falla. La celebración de elecciones periódicas libres y justas es perfectamente comprensible y allí no hay falla, porque sí se llevan a cabo elecciones en Venezuela. El régimen plural de partidos y organizaciones políticas, sí, eso también se respeta. Pero lo que no se respeta es ni los derechos humanos por las denuncias que han surgido y se han dado, y la separación e independencia de poderes. Como hay violaciones en esos elementos que estipulan los artículos 3 y 6 de la Carta, se puede invocar a la Carta Democrática Interamericana. Hasta ahora se ha recurrido a la Carta en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización, según el artículo 17, o porque un grupo de Estados ofrecieron ayuda a un tercero y este lo aceptó, según el artículo 18. Pero Venezuela no está ni dispuesta a que la OEA la someta a examen de su sistema democrático para tratar de solucionar la situación, y tampoco está dispuesta a que otros estados le ofrezcan ayuda a un tercero. No está dispuesta a nada con la OEA. Y al tener esa posesión, o al mostrar esa posesión de radicalización y de aversión a la OEA, entonces la situación parece que será así. Se convoca al Consejo Permanente.
si 18 países votan a favor de enviar gestiones diplomáticas para recuperar las instituciones en Venezuela, y entendiendo que la Cancillería venezolana está en total aversión también a la OEA por su radicalismo y al no autorizar esta Carta Democrática Interamericana ni la intervención de la OEA, entonces no quedaría más remedio que suspender a Venezuela de la OEA para que ante esa presión política e imponiéndole a la carta pueda ceder y de alguna manera negociar con la OEA para mostrar incentivos y voluntad política de solucionar la crisis política que hay en su país por la presión que ejerce la OEA y las instancias internacionales a las que la oposición ha apelado. El gobierno venezolano ha rechazado rotundamente que Almagro active la carta por considerar que no existe ninguna alteración del orden democrático que lo justifique y porque ven al secretario, en palabras de Maduro, como un agente de la CIA que conspira con Estados Unidos para una intervención en Venezuela. Puede que el gobierno nunca diga o reconozca que hay una alteración de su orden democrático, porque esto significaría hacer un mea culpa que le daría pista libre a la OEA para aplicar las gestiones necesarias para tratar de llegar a Venezuela y negociar con el gobierno, algo que el gobierno no está dispuesto a hacer, por lo cual habría luz verde para que se aplique la Carta Democrática que el gobierno rechaza rotundamente. Por ello no va a considerar nunca una alteración del orden democrático, a pesar de que sí la hay, y muy probablemente el gobierno sepa que la hay. Si Almagro da el paso, será la primera vez que se produzca este choque entre la organización, la OEA, y el gobierno de un Estado miembro en los 15 años de historia de la Carta, un instrumento del que los 34 países de la OEA se dotaron por unanimidad en 2001. Es decir, la Carta Democrática fue aprobada por 34 países por unanimidad en 2001, incluyendo Venezuela. Venezuela también firmó por aprobar esa carta a la que ahora se opone. Entonces, saquen sus conclusiones. Lo que dijo también a la agencia EFE Michael Shifter, quien es presidente del Centro de Estudios del Diálogo Interamericano, es muy interesante y quiero interpretar esas palabras porque dijo, y cito: es útil recordar que la carta fue aprobada en Lima, Perú, después del gobierno autocrático de Alberto Fujimori en la década de los 90. La idea era hacer la carta relevante en situaciones como la de Perú, donde el problema no era una amenaza al Estado, sino un régimen que violó el orden constitucional y minó las normas democráticas. ¿Está pasando eso en Venezuela? Repasemos la situación. Al no aceptar un referendo revocatorio viola el artículo 72. Al reprimir manifestaciones viola el artículo 5 que habla de la soberanía. También viola el artículo 350 que le da el derecho al pueblo a desconocer todo régimen que menoscabe los derechos humanos fiel a su tradición republicana. También viola el principio de las libertades económicas y el derecho a la propiedad privada al no impulsar la inversión privada, no impulsar la economía de crecimiento en conjunto con el sector privado, sector público y privado, y al rechazar la ley de propiedad de los beneficiarios de las viviendas que el gobierno otorgó. Al violar todos esos estatutos de la Constitución y al rechazar plenamente un instrumento democrático para propiciar una transición política que está en la Constitución, como lo es el revocatorio, viola la soberanía, viola legitimidad a un respaldo basado en la soberanía para que a través de los poderes públicos el gobierno o el pueblo pueda decidir qué hacer con su gobierno. Al desconocer eso, entonces el gobierno está propiciando una alteración del orden constitucional porque no está reconociendo esos artículos de la Constitución, y al propiciar esa alteración del orden constitucional se altera el orden democrático, y esos son motivos para que se aplique la carta. ¿Por qué? Porque no hay una amenaza al Estado, no, sino el Estado amenazando a la Constitución y a la libertad o al sistema democrático porque desconoce las leyes que él mismo aprobó. Eso es lo que pasa en Venezuela y ese es el fin de la Carta Democrática Interamericana. Cabe destacar, y tengamos esto muy en cuenta, la decisión del MAC se conocerá con probabilidad a finales del mes de mayo, ya estamos en 22 de mayo, o a principios del siguiente, es decir, en el mes de junio, días antes de que los cancilleres americanos se reúnen en la Asamblea General Ordinaria anual que este año se celebra en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, entre el 13 y 15 de junio. Es decir, entre el 13 y 15 de junio se va a llevar a cabo la Asamblea General, la nueva Asamblea General Ordinaria anual de la OEA. Allí muy probablemente se hablará sobre Venezuela y se podría decidir si se convoca al Consejo Permanente. Y en caso de que no resulten las gestiones del Consejo Permanente por aprobación de 18 países miembros, se
podría suspender a Venezuela de la OEA o se haría un nuevo intento. En caso de que no funcionara, tras una asamblea extraordinaria, entonces se suspendería a Venezuela de la OEA y se le aplicaría la Carta Democrática. La decisión se sabrá a finales de junio o a principios de mayo sobre si a Venezuela se le aplica la Carta Democrática. Así es como podría afectarla. Así es como el gobierno asume esta posición y sin duda alguna en lo que más podría afectarle, lo que significaría una Carta Democrática contra Venezuela para el gobierno y para Venezuela sería aislamiento internacional, suspensión de un organismo que puede ayudarlo diplomática y políticamente como lo es la OEA, un veto diplomático que le niega la participación en un organismo que puede propiciar relaciones comerciales y esto a su vez quiebra relaciones comerciales que son incentivadas y estimuladas por un diálogo político en un bloque con el cual el gobierno tiene relaciones con países con los cuales también ha sabido relacionarse, pero si suspenden a Venezuela de la OEA, esto afectará al gobierno y lo podrá aislar política y diplomáticamente hasta el punto de quebrar ciertas relaciones comerciales, pero ojalá y esté equivocado y esto no llegue a ser nunca así. Pero sí, es la situación de una posible carta democrática contra Venezuela, de lo cual se ha hablado mucho en diversos medios nacionales e internacionales. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota sobre una nueva incidencia que puede afectar al gobierno porque la crisis en Venezuela, tanto política como económica, es tan grave que se puede hablar de una ruptura del orden democrático a nivel nacional que ya la comunidad internacional está viendo con los ojos bien abiertos. Nos encontramos en una próxima edición aquí en este canal de YouTube. Hasta la próxima.